Algo nuevo ha nacido. ¿Será algo nuevo? Algo que nació hace 2000 años. Recientemente celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en las fiestas de Navidades. Muchos cristianos alrededor del mundo celebran esta fiesta entre diciembre y enero. Y damos alabanza al Señor porque aunque no sabemos exactamente cuándo nació Jesús, sabemos que nació. Y lo más maravilloso es que nació en nuestros corazones, que nos dio nueva vida. La palabra del día de hoy está en Marcos capítulo 2, 18 al 22. Marcos 2, 18 al 22 es una sección en donde el Señor Jesucristo está enfatizando la autoridad que Él tiene. Tenemos que admitir que vinieron muchos profetas antes de Cristo Jesús, y por qué no decirlo también después, como un Agabo que aparece ahí en el libro de los Hechos. Pero Jesús es el profeta por excelencia. Él es el Hijo de Dios, Él es el que revela al Padre. Y la autoridad del Señor Jesús es sobremanera grande. Y en este capítulo 2 del Evangelio de Marcos hemos visto que hay autoridad que el Señor Jesús tiene en los primeros versos hasta el verso 12, autoridad para perdonar pecados. Y dijimos que eso es justamente un atributo divino de Jesús. Nadie puede perdonar pecados. Jesús puede perdonar los pecados que otros han cometido. Toma nota de que tú puedes perdonar y de hecho eres llamado a perdonar. Es un mandato de la Biblia, que perdonemos a los que nos ofenden. Pero tú no puedes perdonar a alguien que ofendió a otro. Eso solo lo puede hacer Dios. Yo no le puedo pedir a alguien, o yo no puedo decir, yo perdono a aquel que ofendió a mi esposa. Esa es una tarea de mi esposa. Sí, yo lo puedo perdonar porque me veo afectado, pero esa es una tarea de ella. Jesús perdona los pecados que no se cometieron contra Él, aunque realmente se cometieron contra Él, porque Él es Dios. Él tiene autoridad para perdonar pecados. Y después vemos que en los versos 13 a 17 de este capítulo de Marcos, el Señor tiene autoridad para llamar a pecadores. Bien importante, yo subrayé, eso está en el último verso, ahí en el verso 17, que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Hay una autoridad que el Señor Jesús tiene. Por cierto, en esa ocasión, cuando Él dice esto, y esto también sucede, el pasaje que acabamos de leer, a partir del verso 18, sucede en el contexto de esta cena a la cual Leví ha invitado a sus amigos. Y ahí la gente se pone intranquila porque dicen, ¿por qué Él come con estos pecadores y publicanos? Entonces el Señor va a decir en conclusión, yo vine a llamar a pecadores y no a justos, así entre comillas, como mucha gente se creía justa por sí misma. Ahora, hay aquí en la cena, probablemente al final de esta cena, unos sujetos de esos que algunos conocen como aguafiestas. Está tan alegre la fiesta y viene uno a decir, ya la arruinaste la fiesta, ¿verdad? Imagínense que el Señor Jesús ha tenido este tiempo de comer, de tomar con sus discípulos, pero también con Leví y los amigos de Leví. Han tenido un buen tiempo. Y ahora vienen estos hombres que son discípulos, dice ahí la palabra de Juan el Bautista, los que le han quedado, ¿verdad?, a Juan el Bautista, y unos discípulos de los fariseos también. Y quieren hablar de un tema espiritual, que es el ayuno. Qué momento más inapropiado para hablar de ayuno. Yo creo que el Señor Jesús todavía está con la panza llena, ¿no? Cuando lo han invitado a una fiesta, has comido, has bebido y todavía estás, y bueno, ya Él empezó a reprender a los primeros
Y ahora vienen estos, Señor, mira, queremos hablar del ayuno. Ah, Lo que quiero es hacer una siesta, apartarme ya para estar un rato tranquilo. Ha de haber dicho el Señor Jesús, a mí me pasa después de una buena comida, me desaparezco porque generalmente voy a hacer una siesta o voy a caminar, ¿verdad? Para ayudar a hacer la digestión. Y no, ellos dicen, oye, queremos hablar del ayuno. Y vienen con esta pregunta, una pregunta, como digo, de un poco de aguafiestas, ahí en el verso 18, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? ¿Qué está pasando aquí? Por cierto, en las iglesias a veces pasa este tipo de cosas, ¿no? Que los hermanos dicen, ¿por qué ustedes hacen así y los otros no? Y los otros lo hacen diferente. Y acá estamos hablando, amados hermanos, de tradiciones, porque el Señor le había pedido al pueblo de Israel en un día de arrepentimiento, ayunar una vez al año. Eso está en la ley. Pero los fariseos, como a ellos les gustaba poner tradiciones, entonces ellos habían hecho la tradición de un ayuno que se hacía 2 veces a la semana, lunes y jueves. Es posible que este es un día lunes, que el Señor Jesús ha venido y ha comido con Leví, y es justo un día en que estos habían estado de ayuno. Y entonces ya empiezo yo a entender por qué andaban tan frustrados, porque tenían hambre los pobres, ¿verdad? Y quizás ni los invitó Leví a ellos a comer, porque ya saben que estos andan ayunando ese día. ¿Para qué lo vas a invitar? Era evidente que ellos ayunaban. Y aún aquí vienen como a decir, no, hombre, pero nosotros ayunamos y estos no ayunan. Y me recuerda a mí un problema que a veces podemos generar en las iglesias, y son las tradiciones que se convierten en obsoletas. Hay tradiciones muy buenas. De hecho, por ejemplo, la reunión familiar de Navidad es una linda tradición que muchas familias tienen. Pero cuando te vas para el extranjero te das cuenta que ya esa tradición no se puede realizar, a no ser que tengas cada año el dinero para tomar un avión e ir a estar con tu familia. O entonces te conformas con el círculo más pequeño, familiar, en donde estás, y puedes seguir esa tradición, pero ya no va a ser lo mismo. Las circunstancias hacen que las tradiciones cambien. Pero hay gente que dice, siempre lo hemos hecho así. Esas son frases. Fíjense, ya dije que hay tradiciones buenas, pero hay gente tradicionalista. Y eso sí es un problema, ser aferrado a las tradiciones. Esta gente dice, siempre lo hemos hecho así. Y alguien definió como que la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. No puedes esperar resultados diferentes si sigues actuando igual. Hay una ilustración de la cocinera tradicionalista, le puse aquí yo, ¿verdad? Y es que, hermanos, hay circunstancias que cambian. Esta cocinera, por tradición, para la cena de Navidad, se horneaba una pierna de cerdo, una pierna grande de cerdo. Entonces, ella siempre cortaba la pierna por la mitad y la metía al horno en 2 trozos, en 2 piezas. Y un día su hija le preguntó, mamá, ¿y por qué partes la pierna si se ve bonita ahí completa? No, le dice, porque mi mamá así la partía, le dijo. Ve, pregúntale a tu abuela. Y la abuela vivía todavía. Le dice, voy a ir con mi abuela. Y se va la chica con la abuela, le dice, abuela, ¿y por qué mi mamá corta la pierna en 2? Le dice, tu bisabuela todavía está viva, pregúntale a ella, porque ella fue la que nos acostumbró a hacerlo así, le dijo. Y va con la bisabuela, ¿no? ¿Y qué pasó, bisabuela? Mira, ¿por qué? Abuelita, ¿por qué cortan la pierna en 2? Ay, mija, le dice la ancianita.
Sucede que cuando nació tu abuela, nosotros teníamos un horno tan pequeñito que no cabía la pierna en el horno. Entonces teníamos que cortar la pierna en dos para que cupiera ahí. Y por eso la cortábamos. Por eso cortamos la pierna en dos. Pero ya no era necesario. Las circunstancias habían cambiado. El horno ya era suficientemente grande para que la pierna estuviese cómoda ahí. Pero a veces hay tradiciones absurdas que nosotros guardamos y tenemos que tener cuidado con eso. Porque la respuesta de Jesús aquí a los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos es bien interesante. Les va a decir él como respuesta, y yo quiero decirles, me pasó algo muy inusual en la preparación de este mensaje, porque yo solo escribo mis palabras claves, lo que conocemos como un bosquejo o una guía, y solo uso una página para que no se me acabe el cuaderno, ¿verdad?, de notas, de mensajes. Solo escribo una página, pero esta vez el Señor me dijo, vas a escribir mis palabras y se las vas a compartir a los hermanos. Así que si voy a leer es porque voy a citar al Señor Jesús, que tampoco suelo leer en mis notas, pero esta vez voy a citar al Señor Jesús. Y Él les dice a ellos como respuesta, en el verso 14, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Entre tanto, es una partícula de tiempo, o mientras que tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Señores, este no es momento para ayunar, no es tiempo para ayunar. Y entonces nos va a hacer una llamada de atención el Señor Jesús a la importancia de discernir los tiempos, de distinguir un tiempo y otro tiempo. Él también le dijo al pueblo, precisamente en referencia a Juan el Bautista más adelante, y cito nuevamente las palabras del Señor Jesús en Mateo 11, 16 al 19. Por cierto, espero que como yo me deleité escribiendo y mis notas yo las hago a mano, por eso cargo un cuadernito aquí. Porque ya me ha pasado que se le mete un virus a la computadora o hago una reserva de documentos y después termino perdiéndolas, o se me olvida el password de la nube y las cosas se quedan en la nube. No, mejor eso no se me pierde, dije yo. Pero me deleité tanto escribiendo las palabras del Señor y yo sé que ustedes se van a deleitar escuchándolas. Recuerden que esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Él es el que tiene la primacía acá. Él es el digno de alabanza y adoración. Digno de que su palabra textualmente sea citada hoy. En Mateo 11, 16 al 19, hablando de la gente que le cuesta distinguir los tiempos, dice él, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron. Entonamos canciones de duelo y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero, concluye el Señor, la sabiduría es justificada por sus hechos. Esa es una frase impresionante. El Señor Jesús tiene unas frases que son impactantes. La sabiduría es justificada por sus hechos. Y orando yo, Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Me llevaba el Señor a otras palabras que Él dijo, otra frase que es como un sinónimo. La sabiduría es justificada por sus hechos.
Y es la frase, por sus frutos los conoceréis. Una gente puede hablar así muy bonito, pero sus hechos no encajan con lo que habla. Por cierto, el Señor Jesucristo era una persona así, una persona que hablaba con amor, pero trataba también a la gente con ese amor. El amor que incluye disciplina también, porque a cuántas veces a los mismos discípulos les llamó la atención hablándoles bastante fuerte, como cuando les dijo, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Y cosas por el estilo. O en una ocasión cuando les dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Ya que le había abandonado casi toda la gente. Sí, el Señor Jesús tiene esos momentos, pero Él habla en amor. Y esas palabras están en Mateo 7, del 15 al 20, cuando el Señor habla de conocer a aquellos por los frutos, o explicando la frase, la sabiduría es justificada por sus hechos. Él advierte en Mateo 7:15 en adelante, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. En una frase, un dicho nuestro popular, diríamos, las apariencias engañan. Sigo citando al Señor Jesús en el verso 16 de Mateo 7. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. Y alguien podría pensar, pero qué simple es, ¿no? Así era el Señor Jesús. ¿Y saben qué? Así es la sabiduría. Es sencilla. Tiene el más absoluto sentido. El árbol sano, verso 18, no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, vuelve a repetir, y cuando un hebreo repite una frase, tomen nota de ella porque les está diciendo el punto principal. Así que por sus frutos los conocerán. Pero vendrán días, termina diciendo, cuando el novio les será quitado. Así que por sus frutos los conocerán. Y ahora vuelvo al pasaje acá en Marcos capítulo 2 y el verso 20, porque le ha dicho a los discípulos que ahora estos no pueden ayunar porque el novio está con ellos, no es tiempo para ayunar. Ahora termina diciéndoles, cerrando esa idea el Señor en el verso 20 de Marcos 2, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces en aquel día ayunarán. Sí. Otro sabio dijo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y si leen el Eclesiastés capítulo 3, verso 1, que cité los siguientes versos, Salomón va a decir, bueno, hay un tiempo de abrazar, hay un tiempo de abstenerse de abrazar, etc. Todo tiene su tiempo. Y por cierto, subrayo, Salomón no dice para todo hay tiempo. Porque hay unos hermanos que dicen, la Biblia dice que para todo hay tiempo. Así no dice la Biblia, hermano. Todo tiene su tiempo, es una frase muy sabia, pero para todo no hay tiempo. Por eso hay que aprender a decir que no, porque no hay tiempo para todo. Si tú piensas que tienes tiempo para todo, te vas a vivir frustrado, vas a vivir estresado, porque te ves que no, pues no tengo tiempo para todo, ni siquiera para mi familia a veces tengo tiempo. Todo tiene su tiempo. Eso dice Salomón. Pero aquí tenemos a uno más sabio que Salomón, al Señor Jesucristo, que nos dice, volviendo a leer en Lucas
capítulo 2, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Entre tanto que tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces en aquel día ayunarán. Jesús, por ejemplo, y es importante decirlo porque hay hermanos que son muy sensibles a eso, entonces no hay que ayunar. No está diciendo eso el Señor Jesús. Está diciendo que hay un tiempo para celebrar. Ahora yo estoy aquí con estos, estoy disfrutando una comida aquí con mis amigos los publicanos, con Leví especialmente, al que acaba de llamar. Este es tiempo de celebrar, no es tiempo para ayunar. Y yo estoy presente con mis amigos, los discípulos, así que es tiempo para disfrutar. Pero va a haber un momento, y sin duda está hablando del momento de su muerte, cuando el novio les será quitado y entonces van a ayunar. Y vaya si no. La Escritura nos dice que ellos pasaron 40 días orando, no necesariamente ayunando, algunos sin duda que sí, algunos días, pero orando por 40 días, por un buen tiempo, hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos en Jerusalén. Jesús no descarta entonces el ayuno, sino que nos muestra la forma correcta de ayunar. Y ya que lo estamos citando, esta parte no la escribí aquí en mi material, pero tengo la Biblia acá, ¿verdad? Que está llena de las palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6, 16 al 18. ¿Cómo debe ser el ayuno? Mateo 6, 16 al 18, dice el Señor, cuando ustedes ayunen, no se hagan los tristes como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, la admiración de la gente. Pues yo ayuno los lunes y los jueves. ¡Wow! Son admirados. Entonces ya tienen su recompensa, la que buscan porque ellos quieren mostrar a los hombres lo que hacen. Eso es religión. ¿Qué nos enseña el Señor? Verso 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, es un día normal. De modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Jesús es maravilloso, me encanta. No tengo la presión de estarle contando a la gente si ayuno, si no ayuno. Cuando ayune por 40 días lo van a notar porque ya no se me van a ver. O me van a ver solo los huesos, ¿verdad? No he llegado a ese nivel. Y tampoco espero, ni creo que Dios quiera que lo haga. Si un día me lo pide que lo haga, quizá lo haga. Quizá ya no esté aquí con ustedes, no sé. Pero es secreto. Es entre Dios y tú. Y esa es la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios y Padre. Lo interesante es que es precisamente esa relación de intimidad con Dios la que lleva fruto. Porque el fruto, si tú le preguntas a un árbol, ¿cómo haces tú para dar tan buen fruto? Hay quienes dicen que hablan con las plantas para que se vean lindas, para que den buenas flores. Quizás ese es el secreto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le hablas lindo a la planta y no le echas agua? Y no le pones buena tierra. De nada te va a servir que le hables lindo a la planta si no la cuidas debidamente, si no la riegas debidamente. A mi esposa le encantan las orquídeas y a mí también, así que cada vez que puedo le obsequio una orquídea. La ventaja de las orquídeas es que al año están dando un nuevo retoño y te vuelven a dar flores, pero hay que cuidarlas.
Hay que saber regarlas. Tuve que ver ahí unos vídeos para ver cómo se riega una orquídea. Para los que no saben, una orquídea se sumerge en agua 10 minutos y después ya la regaste, ya está hidratada. Cada 2 semanas tal vez, depende si es verano, mejor cada semana, pero en este tiempo basta con que sea cada 2 semanas. Así que esa intimidad te hace dar un buen fruto delante del Señor. Y el Señor Jesús nos enseña cómo vivir en intimidad con Dios y dice que tu Padre te recompensará. A Dios también le encanta que sus hijos sean recompensados. Tenemos casos como un Mardoqueo en la Biblia, en el libro de Ruth, o un José que lo condenaron a morir devorado por los leones, y que después de sendas condenas y menosprecios el Señor los honró, porque se mantuvieron fieles en la intimidad, en el secreto con Dios. Por eso dice la palabra, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere tiempo. El problema es que nosotros el tiempo se nos va, yo quiero ya. Son los tiempos de Dios, reconocer los tiempos de Dios. Y una de las cosas grandiosas que pasó acá es que Jesús vino y comenzó algo nuevo en su autoridad. Y esta parte que viene ahora, donde el Señor Jesús nos cuenta 2 parábolas, una de ellas es la parábola de la tela nueva y el vestido viejo, y la otra es la parábola del vino nuevo. Son 2 parábolas, son ilustraciones que el Señor Jesús nos da de la vida diaria para darnos un mensaje. Estas 2 parábolas van mucho más allá de esta discusión que se está teniendo sobre si está bien ayunar o no está bien. El Señor con estas parábolas está diciendo, señores, ha comenzado algo nuevo, está comenzando frente a sus ojos. El Mesías está aquí, Él es el enviado de Dios. Y la gente está discutiendo que si hay que ayunar, que si no hay que ayunar, y el Señor está aquí. Y les está diciendo, el novio está aquí, hay motivo de gozo, regocíjense. Va a venir un día que va a ser quitado y hay que ayunar entonces. Pero hay un momento especial que está sucediendo, y de eso nos va a hablar a través de estas parábolas. Dice él en el verso 21, con la primera parábola, nadie pone un parche de tela nueva en vestido viejo. De otra manera, el parche nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Y las hermanas que saben de costura dirán, Señor, ¿era costurero también? Yo no sé si era costurero, ¿verdad? Porque habían mujeres en el público y creo que esa era una buena ilustración para que las hermanas entendieran. Pero hay otra ilustración que va a dar el Señor, más relacionada con el trabajo de los hombres. Pero es importante, hermanos, decir acá, me atrevo a hacer un paréntesis en la cita del Señor, es que Jesús no vino a reparar la religión judía. Y eso es lo que está diciendo. Aquí hay algo nuevo. Y no lo vamos a poner como para reparar lo viejo. No va a funcionar. Jesús no vino a reparar la religión judía y tampoco vino a reparar la ley. Porque la ley estaba equivocada. De ninguna manera. Dios jamás se equivoca en su palabra. La Escritura Dios la dio, inspirada por santos hombres de Dios. Entonces, dejemos que el Señor mismo diga qué fue lo que sucedió. Si no vino Él a reparar la ley o la religión judía. En Mateo 5:17 dice Él, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué para cumplir? Porque la Escritura del Antiguo Testamento habló del Señor Jesús todo el tiempo.
Y esto le va a decir el Señor también en Juan capítulo 5, que las escrituras señalaban hacia Jesús el Cristo. Las escrituras que conocían los fariseos que interrogaban a Jesús era la ley mosaica y los profetas, y también los libros de sabiduría como los salmos y los proverbios. Por cierto, uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento es el Salmo 110, un salmo mesiánico, así conocido, porque habla de Jesús el Mesías. Va mucho más allá del rey David o de los reyes humanos que estuvieron en aquel tiempo y señala hacia el rey, el Mesías, que es Cristo Jesús. En Juan 5:39 y los capítulos subsiguientes, otra vez dejo que el Señor lo diga y lo cito: escudriñen las Escrituras. Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y sigo leyendo: y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. No recibo gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo los conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a aquel recibirían? ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscan la gloria que viene de Dios. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien han puesto la esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Es interesante la fe a la hora de leer, como el Señor la subraya acá. Y en un paréntesis te pregunto, ¿cómo haces tú? ¿Recibes la palabra con fe? ¿Lees la palabra con fe? Sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y te preguntaría, usando una pregunta que Felipe el Evangelista usó, pero la voy a cambiar un poco. Te preguntaría, ¿crees lo que lees? Porque Felipe le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Yo te pregunto a ti, ¿crees lo que lees? Porque si lees con fe, quizás será abierto tu entendimiento para conocer a Dios. Ayer en la actividad de evangelismo que hago a veces los sábados, al cierre llegó uno de esos musulmanes aguerridos y justo ahí en la calle donde vivo, los que ya conocen, ahora hay puros musulmanes, ¿verdad? Allí en Gelsenkirchen. Las tiendas casi, algunas hasta en árabe allí y todo. Pero llegó y me dice, estaba repartiendo los tratados y a veces hay gente así que se detiene a hablar con uno. ¿Qué es eso? Pregunta típica. Son unos pensamientos de la Biblia, les digo yo. Einige Gedanken von der Bibel, para resumirles de qué se trata. Y me dice, eso son puras mentiras, lo que la Biblia dice. Es un libro, ya ese argumento ya lo he escuchado varias veces de los musulmanes. Y bueno, muy agresiva la persona, la conversación creo que no duró ni 5 minutos. Pero al final le dije una frase: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es que, hermanos, no es que seamos intolerantes, pero el Señor Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es absoluto. De todos modos, yo sé que ese hombre andaba con un mal espíritu. No quería conversar, no quería
sentarse con tranquilidad. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿De qué te sirve entender cosas? Y peor si te crees mentiras detrás y agarras la Biblia. Hay gente que se acerca a la Biblia y dice, este libro es puras mentiras, pero lo voy a leer. ¿Cómo puedes leer un libro? ¿Cómo te vas a acercar así a la palabra de Dios? Necesitas tener fe, creer que lo que el Señor hizo preservar en este maravilloso libro es la palabra de Dios. Que la gente que escribió esta escritura que es viva y eficaz, fueron guiados por el Espíritu Santo. Y que lo que tenemos en nuestras manos, amados hermanos, es un tesoro. Es un tesoro que transforma vidas. La escritura es viva. Es una de las palabras que aprendí en mi coaching de energía, ahí en Hebreos 12. Les voy a ir soltando unas cápsulas ahí, ¿verdad? Pero Hebreos 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. La palabra eficaz, ese es el término que nos cuesta traducir, pero esa palabra que se traduce como eficaz en la Reina Valera, esa palabra es un verbo en voz pasiva y quiere decir que la palabra está energizada. Es por eso es bien difícil traducir el término, por eso muchos traductores occidentales no usan el término. Pero la palabra está energizada, la palabra es viva y energizada, es viva, opera. Dios creó las cosas a través de la palabra. Cuando Él dijo, sea la luz fue hecha. Es la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas. Y si tú no lo crees, no olvides que tú eres una nueva criatura si has creído en Cristo. Y esa fue una operación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y es lo que viene, y quiero citar de nuevo al Señor Jesús, porque Él va a dar una nueva parábola y es la parábola del vino nuevo. Ahí en el verso 22. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino rompe los odres y se pierde el vino y también los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y hermano, yo he escuchado unas predicaciones súper descabelladas de esta palabra, de esta parábola. El vino nuevo y ahora vamos a hacer de lo que nos dé la gana, ¿no? El discipulado es seguir a Cristo Jesús, es seguir su palabra. El vino, el odre viejo ya eso ya no, ahora todo bien. Yo conocí una iglesia incluso que se llamaba así, Vino Nuevo, allá en Guatemala. No les fue muy bien a los hermanos porque no habían renovado sus corazones, pero decían vino nuevo, ¿verdad? Y se emocionaban los hermanos con el nombre que tenían. No, hermanos, de lo que el Señor Jesús está hablando es que nació una nueva era en Él, en Cristo. El Creador, escuche esto, el Creador del Génesis 1, desciende a esta tierra una vez más y hace las cosas nuevas. Renueva todo por su Espíritu y por su palabra. Aquel que no escribió ningún libro, pero tenemos el testimonio de sus discípulos en nuestras manos. Y me encantan esas Biblias donde las palabras de Jesús están en rojo. Y desde entonces cuando escribo sus palabras, las escribo en rojo también. En mi diario o aquí en mis notas para el mensaje. Él hace nuevas todas las cosas. Él es el vino nuevo, el evangelio que nos vino a traer. Él vino a comenzar algo nuevo. Si deseas recibir este vino, no puedes hacerlo reparando cosas en tu vida. Por cierto, hay mucha gente que piensa, yo para caminar con Jesús tengo que arreglar unas cosas en mí. O sea, voy a reparar el odre viejo para que
me echen. No, no funciona así. O buscando ser mejor para que Jesús esté contigo. Tampoco. A Nicodemo le dijo Jesús la clave. Dice Juan 3, para los que quieren seguirlo ahí en su Biblia, a partir del verso 2, hablando de Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Por cierto, Nicodemo era un miembro de los ancianos de Jerusalén, de los principales líderes, uno de estos eruditos en la ley de Dios y anciano, hay que decirlo, miembro del Sanedrín, del liderazgo del pueblo judío. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Por eso dije que un vino nuevo amerita un odre nuevo. Y hermanos, no hay alternativa, le va a decir el Señor a Nicodemo. Nicodemo le responde, verso 4, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no te escandalices, es la palabra, no te desanimes de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Yo estaba tratando en mi mente, porque el verso un poco lo recordaba en la versión de Reina Valera del 60, estaba tratando de acusar a Nicodemo de haber hecho una pregunta incorrecta, porque la Reina Valera del 60 dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y pensé que el verbo hacer estaba ahí metido, pero no es el verbo hacer. Y me gusta la traducción de esta Reina Valera más actualizada del 2015, que estoy citando. ¿Cómo puede ser esto? Pero la palabra se puede traducir literalmente, ¿cómo puede generarse esto? Es la misma palabra que se usa para el génesis, el inicio de algo, para un nacimiento. Allí viene nuestra palabra de genética. Allí está metida ese vocablo griego. Gen viene del griego. ¿Cómo puede generarse esto? Quizás sería una buena traducción. Y ¿saben qué? Me sorprendí después que vi más de cerca la pregunta. Dije, perdóname Señor por estar acusando si este era un erudito bíblico. Él sabía lo que estaba preguntando y la pregunta es, ¿cómo puede generarse esto? ¿Cómo puede darse este nuevo nacimiento? Y sigue diciendo el Señor, y leo en el verso 13, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El vino nuevo del Evangelio de la gracia de Cristo Jesús solo puede ser depositado en recipientes nuevos, amados hermanos. Te pregunto, ¿has nacido de nuevo por el Espíritu Santo? Entonces eres una nueva criatura.
Dirá el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Permítanme orar. Amado Padre Celestial, gracias por las palabras de vida de nuestro Señor Jesús. ¿A quién iremos, Señor Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora, amado Padre, pedimos por aquellos que aún no han nacido de nuevo. Sopla, Señor, en tu misericordia de tu Espíritu y danos vida. Da vida, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra santa. Dales vida. Y a aquellos que ya gozamos de esta vida, Señor, concédenos que seamos vivificados por tu Espíritu y que llevemos mucho fruto para tu gloria y que nuestro fruto permanezca en Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, vamos a poner una vez más de pie. Vamos a despedirnos con un cántico. La Biblia dice: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a declarar. Y